Hola, buenos días. Creo que en el año 2026 vamos a ver más gente entrar el reino de Dios de cualquier año en la historia de la iglesia, por varias razones. Hay un avivamiento en la tierra, no sé si lo han visto y si lo han sentido, pero hay miles y miles diariamente que están entrando al reino de Dios. ¿Han oído de una serie que se llama The Chosen? Okay. Lo están poniendo este año en 600 idiomas. 600 idiomas para que 90% de la población de la tierra lo van a ver en los 8 años que vienen. En su propio idioma. Con la visión que más de 1 billón de gente van a convertir y aceptar Cristo como Salvador. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y va a comenzar este año. La familia Green, los dueños de Hobby Lobby, están invirtiendo casi $200,000 este año de ponerlo en 600 idiomas. Y también este año tenemos la conclusión de la película La Pasión de Mel Gibson, que fue muy poderoso. Y va a continuar con la resurrección. Una luz va a brillar de la tumba y así comienza la película. Por la primera vez en la historia, en este año, todo el mundo va a estar hablando de la crucifixión y la resurrección de Cristo. ¡Qué oportunidad para nosotros! Hace 3 años comencé yo una investigación entre la crucifixión. Como teólogo y arqueólogo, ahí está mi interés. Y francamente toda mi vida estaba estudiando la crucifixión, pero entre estos 3 años fue un intenso tiempo de investigación y voy a compartir hoy con ustedes los resueltos, el resultado. Y ya está publicado el papel sobre el tema, pero quiero compartir este día especialmente con ustedes el poder de la crucifixión y las evidencias que tenemos. Comenzando en Gálatas 3:1. En Gálatas 3:1 podemos ver nuestro texto para hoy. Dice Pablo a los Gálatas, si lo ponemos, por favor. Dice Pablo, Gálatas torpes, ¿quién los ha rechazado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Van a ver durante el mensaje que voy a usar este símbolo para crucifixión y el razón se llama el starogramo. Y la razón por qué lo voy a usar es que en los manuscritos del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, cuando llegaban a la palabra crucificar o crucifixión o cruz, en lugar de poner la palabra, pusieron este símbolo, aún en los manuscritos del Nuevo Testamento. Entonces es el primer imagen que tenemos de la cruz, que es un T y R, tau ro en griego, podemos ver aún en el idioma del Nuevo Testamento, en sus manuscritos, cómo estaba. La historia de la crucifixión es muy interesante. En el siglo VI a.C., las persas ataban a las víctimas a los árboles o les empalaban. Lo pueden ver así como lo hicieron. Los postes evolucionaron hacia una viga vertical, el stipes o staticulum decimos, y un travesaño horizontal, el patíbulo. Alejandro extendió la crucifixión por todo el mundo mediterráneo, tras lo cual los fenicios y los romanos lo adoptaron. Constantino lo abolió en el año 337 después de Cristo, después de su conversión a ser cristiano. Crucifixión fue una práctica
un método de pena capital durante las dinastías Julio Claudia y Flavia, o sea, el primer siglo antes de Cristo y el primer siglo después de Cristo. Según los historios Josefo y Séneca, los romanos experimentaron con diversas técnicas, la reservaron para criminales más viles de la sociedad, como esclavos, soldados deshonrados, no ciudadanos y cristianos. Y quizás están pensando, ¿cristianos? ¿Por qué? ¿Qué hicimos? Solamente somos cristianos. Bueno, pensaban los romanos tres cosas incorrectas. Pensaban primeramente que los cristianos fueran ateístas. Ateístas. O sea, no creyeron en los dioses. Ateístas. Un Dios solo, creyeron ellos, no aceptaron los otros dioses de los romanos y por eso fueron ateístas. Segundamente, pensaban que eran caníbales, que comían carne y tomaban sangre. ¡Wow! ¿De dónde agarraban ese pensamiento? Bueno, entraban a las congregaciones como espías y oyeron palabras como vamos a decir hoy, eso es mi carne quebrantado para ti, cómelo. Eso es mi sangre derramado, tómalo. Pensaban ellos, wow, son caníbales. Terceramente, pensaban que participaban todos los cristianos en el incesto. Wow, ¿cómo agarraban esta idea? Bueno, oyeron ellos que el esposo diciendo a su esposa que es mi hermana, y somos hermanos y hermanas o somos esposas y esposas. Y la verdad es que mi esposa Janet fue mi hermana antes y todavía es mi hermana, pero es mi esposa. Ellos pensaban, wow, así vivían ellos. Entonces crucificaban miles y miles de cristianos, especialmente comenzando en el tiempo de las 60 con Nero. En Filipenses 2:8 podemos ver el himno más antiguo que tenemos. Y hay un amigo aquí en Houston, es del norte de Houston, muy famoso, y tiene una canción, el primer himno que es popular ahora en el radio, y me encanta la canción, pero no es el más antiguo. Chris hablaba conmigo antes. Aquí en Filipenses podemos ver el primer himno cristiano, versículos 5 a 11. Especialmente quiero enfocar en versículo 8. Dice, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de la cruz, aún muerte de la cruz. Mire su énfasis. Morir por cruz representaba, por este símbolo, era un castigo de esclavos, decimos en griego, servile supplicium. Servile supplicium, el muerte que damos a los esclavos. Y los romanos no podrían creer que el rey del mundo, el salvador del mundo, fue crucificado. Para ellos era evidencia que no era rey. Pero continuó Pablo. Y por eso Dios le levantó y le dio un nombre sobre cada nombre. El nombre de Jesús. Fue crucificado. Eso era el mensaje de la primera iglesia. Ok, en la próxima quiero que ponen su atención, muy enfocado, en la distribución cronológica de la crucifixión con clavos. No todos fueron crucificados con clavos. En unos casos hicieron, ¿cómo se dice? Ropes. En cada país en Latinoamérica tiene palabra diferente. ¿Cómo decimos?
La mataron, ok. Ataron, ok. Pero en otros casos hicieron clavos y a veces usaban los dos. Hay veces, aunque había miles y miles crucificados, diariamente, francamente, hay unas veces que tenemos los nombres de los hombres, fueron hombres solamente, no crucificaban mujeres. Sabemos sus nombres y aún tenemos sus huesos y en unas ocasiones aún los clavos todavía en sus huesos. Y como arqueólogo puedo estudiarlo. Fui a estudiarlos, a hacer entrevistas con los antropologistas que hicieron sus exámenes para entender exactamente cómo fue. Qué curioso que casi todo que pensó era correcto de la crucifixión no era correcto. Y podemos ver ahora por la primera vez cómo fue este acto que resultó en nuestra salvación. Ok, mira qué pasa. Tenemos evidencia en cada siglo antes de Cristo, pero en el primer siglo, mira qué pasa. Cómo crezca en el primer siglo. Los ejemplos, la evidencia que tenemos de crucifixión con clavos. En la próxima pueden ver la distribución geográfica en el siglo primero. Mira qué pasa. Estos son los ejemplos que tenemos de crucifixión con hombres conocidos con clavos. Había 30 precintos en el primer siglo en el Imperio Romano. Uno piensa, pues más o menos van a ser igual en cada precinto, ¿ok? Pero la verdad es de uno de cada 3 crucificaciones en el primer siglo fue en un precinto. El precinto de Judea. Wow. Uno de cada 3 fue en Judeo. Entonces piensa bien, como dice Gálatas 4:4, en el tiempo perfecto Dios mandó su Hijo al mundo. En un tiempo y en un lugar donde fue 100% seguro que iba a ser crucificado con clavos. Hay una revista famoso, se llama Christianity Today, Cristianismo Hoy, fundado por Billy Graham, un evangelista muy famoso. Y el marzo pasado, antes de la Pascua, salió un artículo que no hay evidencia que Jesús fue crucificado con clavos. Lo leí, fue uno enojado, quería llorar y quería pelear a la misma vez. ¿Cómo no habían leído la Biblia? La Biblia es muy claro que Jesús fue crucificado con clavos. Wow. Wow. La motivación de crucifixión era importante. En el siglo I después de Cristo, Quintiliano afirma que los criminales son crucificados en los caminos más transitados, por ejemplo aquí en el I-10, para maximar la visibilidad e infundir miedo en la mayoría de las personas. O sea, un ejemplo, si no son sumisos, si son desobedientes a las leyes romanas, quizás será tú. Esto concuerda con Juan 19:20 que menciona los transeúntes. Había gente pasando en las calles viendo diariamente las crucificaciones, especialmente en la Pascua en Jerusalén cuando había tantas personas. Había muchas crucifixiones. Tenemos evidencia de 6,000 gladiadores y esclavos tras la revuelta de Espartaco en el año 73 antes de Cristo. 6,000 en un día. Ok, imagínate que todos los miembros de Grace Fellowship, en total los que van a asistir Grace Fellowship hoy, son más o menos 6,000 personas. Imagínate
que cada uno de ellos fueron crucificados. 6,000 personas en un día. 800 cautivos crucificados por el rey Asmoneo Alejandro Janeo, decimos el rey loco de los judíos. Y los 800 fueron fariseos, los que creían la palabra. Los saduceos no creían nada, estaban en cargo del templo, pero francamente ni creen en Dios, la mayoría. Pero los fariseos creyeron en la palabra y esos fueron crucificados por Alejandro Janeo. 2,000 judíos crucificados por el romano Quintilio Varro en el año 4 antes de Cristo. 500 judíos, más a Vespasiano y su hijo Tito durante la gran revuelta judía. 500 cada día por 18 meses. ¡Wow! Crucificado y sus cuerpos echados al templo del monte. 500 cada día. Imagínate el sufrimiento. El acto de la crucifixión, el condenado cargaba su patíbulo, el parte horizontal de la cruz, para ser conectado a un stipes. El stipes siempre estaba en la tierra, el vertical, y el patíbulo cargaba el condenado al lugar de la crucifixión. Equipos de 4 soldados, decimos un cuaternión, lo puede ver en Hechos 12:4. Pedro estaba en la cárcel y había 4 hombres guardándole a la vez, 4 a la vez guardando a Pedro, un cuaternio. Y en Juan 19:23, en la cruz, querían partir el manto de Cristo en 4 pedazos para que cada uno de ellos tuvo su parte, pero cambiaron su mente y decidieron otro plan. Allí puede ver el cuaternión también. El cuaternión estaba en cargo del castigo también. Y fueron hombres jóvenes de 20 años, 21 años, bajo de autoridad, con comandantes sobre ellos, dando órdenes. Y a mí, imagínate el impacto de esos jóvenes de cada día infligir este tipo de dolor. Cada día era su trabajo de castigar, de crucificar. Séneca observa, veo cruces por todas partes. Todos diferentes ejecutores tienen diseños diferentes. Algunos cuelgan la cabeza de la víctima hacia abajo, otros clavan una estaca a través de su pelvis, otros extienden los brazos de la víctima de una viga transversal bifurcada. Los romanos fueron paganos y era como un juego a veces a ellos. Pueden ver varios tipos de cruces. En Judea, en el primer siglo, normalmente usaban la cruz latina o la cruz en forma de T, pero había otros. Por ejemplo, la cruz de San Andrés o la cruz griega. Y usaban la madera vez tras vez. Los clavos de Jesús fueron usados antes que lo usaban en Jesús. Los propios clavos y después. Y la cruz de Jesús fue usado por otro hombre antes de él y otro hombre después de él. Entonces cuando dicen que tienen la cruz de Jesús en cualquier lugar, no lo creo.
Lo usaban estas cosas miles de veces. Ok, en la propia, quiero estudiarlo. Hay unas cosas correctas y otras cosas incorrectas. Si siguen, por favor. La corona de espinas está correcta. No fue una corona como alguien que venció en los Juegos de los Olímpicos. Era como canasta de espinas. Recuerdan que después que cayeron en el jardín, en el principio, comenzó la tierra de producir espinas. Como símbolo del pecado, como símbolo de la maldición que ahora estaba sobre el ser humano. Jesús cargaba las espinas en su cabeza para destruir la maldición que fue sobre el ser humano. Eso es correcto. El patíbulo que está cargando está correcto. El titulus crucis está correcto. Pueden ver en 3 idiomas. Jesucristo, Rey. Jesucristo de Nazaret, Rey de los judíos. Francamente, lo podemos poner en 6,000 idiomas porque es Rey de todo el mundo. La cruz está correcto, más o menos 9 o 10 pies vertical, con el patíbulo conectado. Cuando colgaban un hombre con clavos en el patíbulo, levantaban el patíbulo con el hombre para conectarlo al stipes que siempre estaba allí. Pero hay unas cosas incorrectas también. Jesús debe ser desnudo, herido. Podemos ver en el manto de Turín más de 700 heridas en su cuerpo de este punto. Deshidrada, con concusión, confundido, pero listo como Cordero de Dios de morir en nuestro lugar. ¿En qué hora colgaba Jesús en la cruz? 9 de la mañana. La hora del sacrificio de la mañana. Cada mañana había sacrificio a las 9. En la Pascua, el sacrificio era el Cordero de la Pascua. Entonces, el momento que Jesús está colgado a la cruz, Caifás, el sumo sacerdote, está en el templo sacrificando el Cordero. El momento que el Cordero real está colgado a la cruz. ¿Está colgado por cuántas horas? 6 horas. 6 horas en la cruz. Muera a las 3 de la tarde, exactamente en la hora del sacrificio de la noche. Nosotros decimos que, bueno, esa es la tarde, ellos decían la noche. El sacrificio de la mañana a las 9 y a las 3 el sacrificio de la noche. Es cuando Jesús murió. Mire cómo Dios está perfecto. Murió en nuestro lugar como el Cordero de Dios. Muerte por crucifixión era algo horrible. Normalmente el hombre estaba en la cruz por días con la motivación que sufría el extremo. Normalmente no crucificaban en los viernes porque tenían el sábado, el Shabbat que iba a venir, y cuando baja el sol, como las 5:30 de la tarde,
tienen que tener el hombre ya sepultado por esta hora. Entonces, hicieron excepción en el caso de Jesús por el plan de Dios. Jesús tenía que morir el viernes de la semana de la Pascua en el año 33. No sé si recuerdan que dijo él a Pontius Pilato: tú no vas a quitar la vida de mí, lo está entregando en mis términos, en este lugar, por esta gente, para la salvación del mundo. Pero normalmente los hombres estaban en la cruz por días. Resultó en una culminación de innumerables patologías, incluyendo calambres, espasmos musculares, pérdida de sangre y deshidratación. Empujar hundió los clavos más profundamente en las heridas, tirar hacia arriba con los brazos, a veces apoyando los cuerdas. Estiró los hombros y las muñecas, causando dolor intenso y agudo. Tenemos 6 víctimas en Jerusalén y en el mundo del Mediterráneo, crucificados con clavos, que hemos estudiado. Hay muchos más y esos tenemos en los 50 años pasados, ¿ok? Entonces en las décadas que vienen, quién sabe qué vamos a encontrar. Pero vamos a hablar rápidamente a estos 6 hombres. Primeramente pueden ver la tumba de Abba, y fui el verano pasado al barrio en el este de Jerusalén, a la casa de la familia de la Rosa, judíos de España que ahora viven en Jerusalén, y cuando construyeron su casa en el año 68, encontraban esta tumba. Y estudiando la tumba, quería verlo, entonces fui el verano pasado, clamando a su puerta, contestaban, hablé en español a ellos y me contestaban, sorprendido que hablaba español. Dije, pues, hola, soy Scott, no me conoces, ¿puedo entrar a su casa y ver su yarda atrás? Me permitieron a ir y ver la tumba. Allí estaba enterrado Antígono Matatías, el último rey de los judíos, antes de los romanos. Y fue crucificado y su cabeza cortada. Pueden ver sus huesos. Estos clavos tienen hueso humano todavía en los clavos. Fueron en sus manos. Y también podemos ver cómo cortaban su cabeza. Normalmente los clavos entran por aquí o por aquí. El arte siempre los ponen aquí, es incorrecto. Pueden ver cómo era en los ejemplos que tenemos. En la próxima puede ver el calcaneo de Jehohanan. Eso está en el museo en Jerusalén hoy. Si están allí lo pueden ver. El clavo todavía está. Wow. Fue crucificado bajo Poncio Pilato. Entonces, ese es un ejemplo perfecto para entender la crucifixión. Primer siglo bajo de Poncio Pilato. Su calcaneo perforado. Cada ejemplo que tenemos, los clavos pasan por el calcaneo. En el arte siempre está por aquí, los clavos. Incorrecto. Y tenemos profecía en Génesis 3:15, que el calcaneo del Mesías
iba a ser perforado de Satanás un día. Pero el resuelto de eso será la redención de la humanidad, destruyendo el serpiente. Que en la próxima puede ver de cómo fue entrando por el lado en el calcaneo. Entonces la cruz está adentro de los pies y están poniendo los clavos de atrás entrando a la cruz. En cada ejemplo. Pueden ver en la próxima de Yehohanan también, de su radio y las marcas donde estaban los clavos en Yehohanan, exactamente como pensaban. El tibia, sus huesos son quebrantados. Piensen ustedes que leen la Biblia. Los hombres en ambos lados de Jesús, ¿qué hicieron a sus huesos? Quebrantaban. Imagínate la fuerza que necesita para quebrar los huesos de un hombre. Quebraron sus huesos. ¿Y qué encontramos aquí? Un hombre con clavos, con sus huesos quebrantados, bajo de Poncio Pilato. Quizás era uno de ellos crucificado con Jesús. Wow. En la próxima puede ver una víctima de Italia que fue crucificado y el clavo no estaba, pero puedo ver exactamente dónde entraba en su calcaneo. Exactamente en este lugar. En la próxima tenemos otra víctima de Inglaterra, crucificado todavía. El clavo está en el calcaneo. En cada ejemplo está en el calcaneo. Ok, en la próxima vamos a hacer un experimento, ok. Quiero que encuentren ustedes este lugar, ok. A ver si lo pueden encontrar en su propio. ¿Lo pueden encontrar? A ver. ¿Lo encuentras? Okay. Cuando lo encuentras dicen ouch. Ah, ok. ¿Lo encontraste? Ahí es donde entra los clavos en cada ejemplo que tenemos. Y qué interesante que no quiebra el hueso. En cada ejemplo no está quebrantado el hueso. Entra el hueso, pero no lo quiebra. Tenemos otro ejemplo. El osario de Caifás, el sumo sacerdote que condenó a Jesús, en su osario había 2 clavos de hierro con hueso humano adherido. ¡Wow! ¡Qué raro! Que el sumo sacerdote, ¿por qué tenía clavos de crucifixión en su tumba? La verdad es que tenemos miles de ejemplos de eso. Los judíos pensaban que los clavos de crucifixión tenían poder porque tomaban la vida de una persona. Qué raro que pensaban así, es como un curanderismo o algo así. Wow. De ver crucifixión y de decidir, quiero clavos de crucifixión en mi tumba para protección contra espíritus. Wow. Crucifixión de Jesús podemos ver en la historia. Josefo dice que los líderes judíos entregaron a Jesús a Pilato para ser crucificado. Estoy hablando afuera de la Biblia del primer siglo. Solamente les voy a dar ejemplos del primer siglo, segundo siglo y tercer siglo, cuando ellos vieron crucificaciones. Marabar Serapion, un filósofo sirio, hace referencia a la crucifixión de Jesús, a quien describe como un
sabio rey judío, en una carta probablemente escrita a su hijo en los finales del primer siglo después de Cristo. A principios del siglo segundo después de Cristo, el historiador romano Tácito corroboró esto señalando: Cristo fue ejecutado como un criminal por Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Es un facto. Luciano se burla de Jesús en su crítica de peregrinos y los cristianos y el hombre que fue crucificado en Palestina. Hay bastante evidencia que Jesús fue crucificado abajo de Poncio Pilato en el primer siglo. La crucifixión de Jesús de Nazaret está mencionado 66 veces en el Nuevo Testamento. 66 veces. Es el mensaje del Nuevo Testamento. Y fue desnudez. Y no hablamos de eso normalmente en la iglesia. En el arte no lo mostramos, pero es importante que lo consideramos. Los evangelios no mencionan a Jesús vestido con ropa en la cruz, señalando solo que los soldados tomaron sus prendas. Séneca sostiene que algunos casos implicaban clavar un clavo a través de la pelvis, los genitales, y lo sugiere que las víctimas estaban desnudas. Wow. Melitón de Sardis, un obispo del segundo siglo, escribió eso. Oh, asesinatos sin precedentes, crimen sin precedentes. El soberano ha sido hecho irreconciliable por su cuerpo desnudo, y ni siquiera si le permite una prenda para mantenerlo fuera de la vista. Por eso se apartaron los luminarias, y el día se oscureció para que él pudiera ocultar al que estaba despojada sobre el árbol. Escureciendo no el cuerpo del Señor, sino los ojos de los hombres. Fue desnudo en la cruz. No hay evidencia histórica que respalda los crucificaciones, paños de pureza, taparrabos, aunque el arte cristiano posterior siempre retrate el área de la ingle de Jesús cubierta. Tanto las fuentes cristianas como las no cristianas indican la desnudez. La implicación de la desnudez es más evidente en Juan 19, 23 y 24, que señala que después de dividir las ropas de Jesús, el cuarteto echó suerte su túnica, prenda interior. Quitona es la palabra griega, quitona. La quitona siempre es el interior para no rasgarlo. La desnudez era una parte intencional y estratégica del castigo y transmitía un fuerte, fácilmente reconocible mensaje público de vergüenza. Ok. En la próxima, tengo una pregunta. ¿Qué usaban los romanos como papel higiénico? Cuestión raro para la iglesia. Pueden ver aquí que usaban hombres con sus esponjas en palos. Cada persona cuando estaba viajando tenía su propia esponja y los limpiaron. Nunca viajaban sin sus esponjas. Era como usaban diariamente para ese propósito. Piensa bien la historia cuando Jesús está colgado en la cruz. Toman una esponja en palo
y ponen en la boca de Jesús. Lo ven ahora, lo que están diciendo. Dice Hebreos 12:2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios, menospreciando la vergüenza de la cruz. Sus huesos no fueron rotos, importante por Números 9:12, como el Cordero de Dios. Juan el Bautista identifica a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En 1 Corintios 5:7 Pablo hace esta misma conexión, porque nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Hay unas representaciones artísticas de la crucifixión del primer siglo y el segundo siglo. Y vamos a ver 4 muy rápido. Primeramente la gema de Pereira. Si van a Inglaterra lo pueden ver en el museo allí. La gema Pereira, este pequeño intaglio, pueden ver del primer siglo. Pueden ver un hombre en un cruz con sus pies en cada lado, y ahí está colgado, del primer siglo. En la próxima, el grafite de Alexamenos. Alexamenos era un cristiano en Roma en el primer siglo, y alguien hizo ese dibujo, y puede ver Alexamenos allí alabando su Dios. ¿Y quién es su Dios? Pues es Jesús, pero mire cómo lo representaba a Jesús colgado en la cruz. La próxima es el grafito de Puteoli. Estaba yo en Puteoli hace 2 o 3 meses, y allí tenemos otro ejemplo del primer siglo, de un hombre crucificado, y pueden ver exactamente cómo. Es un facto. Y la sábana santa de Turín, como dijo su pastor, tenemos la exhibición aquí por 8 días en Katy. Ojalá que van a ver. Estamos esperando 12,000 personas ver la exhibición entre estos días. Ojalá que ustedes puedan ir y ver la evidencia en la sábana santa de Turín de cómo Jesús sufrió, cómo fue enterrado y cómo resucitó. Como arqueólogo, puedo decir con confianza que había un Jesús histórico que murió, cómo murió y cuándo murió. Pero no tengo evidencia que murió en su lugar. Eso es un acto del Espíritu. Eso es cuestión de fe. Usted tiene que decidir si Jesús murió en mi lugar, si tomó mi sufrimiento, mi pena, mi vergüenza, murió en mi lugar. Y eso es la decisión que pueden hacer hoy, de someter su vida a Jesucristo. Ahora el grupo van a venir, vamos a celebrar juntos la cena del Señor. Había muchas veces que oí, eso es mi cuerpo roto para ti, quebrantado por ti. Y hay muchos que dicen, pues está diciendo allí que debemos discernir el cuerpo de Cristo, que está hablando del cuerpo de Cristo nosotros. Bueno, eso es importante.
Pero el cuerpo de Cristo quebrantado es el cuerpo de Cristo. Es importante que discernimos bien el cuerpo de Cristo y no menospreciamos la sangre de Cristo. Entonces hoy, hermano Jeff va a venir para presentar y guiarnos. Ojalá que reciban el sacrificio de Jesús, que rendan sus vidas una vez más a Él, que reciben sanidad por medio de eso hoy y poder para servirle bien. Amén. Hermano Jeff.